La película La otra dimensión. Érase una vez un jugador muy normal que estaba pasando por unas calles, pero entonces vio a alguien saliendo de un extraño lugar. Él se escondió ya que no sabía qué hacer y él seguía escapando. Entonces fue a donde estaba y encontró dos pequeños portales y se encontró una piedra llamada la piedra de la teletransportación. Él la cogió y siguió para adelante y la tiró. ¡Guau! Me teletransporté. Entonces él sabía que algo raro aquí pasaba. Entonces él se iba a dirigir a su laboratorio para investigar algunas, varias y muchas cosas. Él está llegando a su laboratorio y empieza a trabajar en multiplicar esa piedra para poder teletransportarse múltiples veces. ¿Conseguirá hacerlo? Pasó un rato y consiguió multiplicarlas. Entonces él iba buscando al que salió de ese extraño portal. Él tiró otra vez la piedra y se volvió a teletransportar. Entonces volvió a intentar crear otra. Y con su muñeco de prueba afina un poco su puntería. Entonces él vio otra vez al mismo tío. Entonces él empezó a atacarle y le preguntó: «Oye, ¿qué haces aquí? ¿Tú quién eres?». Entonces él se escapó porque se había asustado al verlo salir de ahí. Entonces él volvió a ese mismo lugar pensando que el otro ya se había ido. Entonces él empezó a dar algunos en dianas porque veía algo muy raro en ellas. Estaban de diferente patrón. Entonces empezó a dispararle algunas.
Entonces él iba por un callejón y se encontró otra vez a aquel bandido del portal. Entonces le empezó a disparar y él tuvo que utilizar su piedra para escapar. ¡Casi lo matan! Seguía buscando esas extrañas dianas porque se encontró una nota hace mucho tiempo que decía que había algo secreto. Entonces él seguía buscando esa cierta diana. Entonces él iba otra vez por otro callejón y notó unos ciertos disparos. En la casa central vio a alguien y empezó a dispararle. Entonces él tenía un arma extraterrestre y empezaron a pelear. Intentaron hablar un rato, pero él no quiso explicar nada y se estaba protegiendo con un escudo y se tiró. Entonces él ahora consiguió robarle una pistola de energía y un arma a alguien que se le había caído. Él nunca había visto una cosa tan buena. Entonces él estaba en el campo de batalla con su escudo y entonces él estaba buscando esos portales. Él no vio nada por un momento y después volvió otro rato y ahora sí que encontró algo. Un portal otra vez muy pequeño. Cuando te digo muy, es muy pequeño. Entonces él intentó dispararle, pero no salió nada. Y él pues siguió buscando esas dianas. Él volvió a ver a esa cierta persona. Parece que se teletransporta. La volvió a ver y empezó a dispararle. Un momento, ¿ha desaparecido? No, ahí está. Él se protegió con su escudo de esa persona. Esa persona tenía un arma súper potente, creaba hasta agujeros negros. Entonces él tuvo que escapar para no morir. Él se fue a una esquina para que no le descubrieran ni mataran. Descansó un poco con su pistola de energía en mano. Él encontró una casa con ese arma de agujeros negros que su enemigo tenía. Y también encontró un arma llamada Warpe. Entonces se dio cuenta que ese era el arma donde se invocaban los portales. Su rival lo vio y se quedó un poco asustado. Él aprovechó para protegerse. Él sacó su pistola y entonces se estaba dirigiendo a esa zona secreta donde su rival siempre estaba, pero atacó por la espalda y él consiguió matarlo muy fácilmente. Pensó que había algo en el suelo y no había nada. Entonces su enemigo volvió a aparecer. Parece que puede teletransportarse siempre que quiere. Entonces él intentó hablar con él acercándose, pero él tenía un cuchillo y le estaba amenazando. Entonces él se tiró con su piedra múltiple copiada. ¡Adiós!
él cayó bastante lejos consiguiendo escapar del enemigo y se puso a descansar un poco. Lleva mucho tiempo peleando ahora mismo. Y mira contra quién nos ha tocado. Se dio cuenta que se puso en una ventana y se dio cuenta de que había cierta zona morada. Se encontró a otro enemigo. Entonces él empezó a amenazarle con una pistola y él con esa Warper le apuntó y se fue. Entonces él lo siguió empezando a dispararle, pero entonces descubrió esos portales. Él tiró un agujero negro ya que no sabía qué hacer. No quería entrar, pero al final decidió hacerlo. Estaba en otra dimensión. Todo parecía igual, pero es muy diferente. Esto está muy raro. Noto un ambiente en el aire extraño. ¿Otra vez esa luz morada? ¿Qué habrá ahí? Entonces él estaba buscando a ese enemigo porque sabía que este era el sitio donde iba. Vio uno de esos dianas que no sabía cómo encontrar dónde estaban, entonces empezó a dar bastantes vueltas por ese lugar. Entonces él volvió por la misma zona y se abrió un portal. Un momento, ¿en este mundo hay más sitios secretos? Y vio como su enemigo quería entrar ahí, solo que no podía. Entonces se dio cuenta que eso era falso. Entonces él hizo un portal, se teletransportó, empezó a disparar a su enemigo pensando que lo iba a poder matar. Se teletransportó otra vez, le seguía disparando. No paraba de dispararle, seguía. ¡Bum, bum! Su enemigo utilizó ese arma de vacío, pero él no dejaba de teletransportarse. Con su propio portal se atrapó él mismo. Entonces seguían disparándose y su enemigo se desapareció. Entonces él ya... ¡Ah, no! ¡Volvió el enemigo! Entonces él ya se teletransportó con la piedra. Y se hizo otro portal. ¿Qué? Su enemigo se ha teletransportado. Entonces estaba ya en una esquina derrotado. Ya no tenía oportunidad de escapar. Él se acercó para darle sus últimas palabras. Yo creé esta dimensión. ¿Y esa zona que hay ahí? Eso lo acabo de descubrir yo también. Entonces nuestro protagonista creó un portal y para que él se fuera, él ya casi derrotado, se fue por su portal. Su enemigo le pegó con su guadaña en contra de protesta. Entonces él ya estaba a punto de matarlo, pero le perdonó la vida. Aunque al final se arrepintió y sí lo mató con su rifle. Entonces él iba a entrar en esa zona secreta. No sabía si iba a poder salir de ahí. Se dio cuenta que los portales no traspasaban esa zona invisible. Entonces hizo una prueba y no pasaban. Entonces vio cómo se cayó su portal. ¡Qué raro es esta zona! Entonces él no entendía nada de lo que pasaba. Su portal se caía otra vez y otra vez. Ese sitio seguramente estaba corrupto. Decidió entrar y se dio cuenta que había una gallina enorme. Ese ya la había visto en muchos más sitios. Entonces le preguntó qué es este lugar y qué hacía aquí. Y así termina nuestra peli.